Se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve en modo presentación. Sí, se ve. Ya, perfecto. Súper. Bueno, mi nombre es Valesca Sepúlveda ¿Escucha esta voz? y hoy día les voy a hablar acerca de economía circular hacia un Chile circular al 2040. ¿Ya? ¿Qué cosas vamos a ver? Vamos a ver algunos conceptos generales sobre economía circular y gestión de residuos. Vamos a ver también algunos antecedentes generales de la hoja de ruta para un Chile circular del 2040. Vamos a hablar de la ley REP, que es la ley 20.920 de responsabilidad extendida del productor. Vamos a hablar de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos en Chile, ¿ya? Cómo gestionar, cómo prevenir y valorizar los residuos orgánicos. Y algunas buenas prácticas circulares para la casa, ¿ya? Acciones que se pueden incorporar en la vida cotidiana. Esta parte también la vamos a ir viendo como ejemplo durante toda la presentación, ¿ya? Así que para que vayamos viendo cómo podemos ir aportando a la economía circular. Vamos a partir por definir qué es un residuo. ¿Qué es un residuo? Para entender la economía circular necesitamos tener este concepto bastante claro, ¿ya? ¿Qué es esto que nos está sobrando de algún lado? Esto que no sabemos dónde dejar o esto que efectivamente estamos dejando en algún lugar, ¿cierto? Un residuo está definido en la normativa ya como un residuo basura, desecho o desperdicio. Se define como sustancias o elementos u objetos que tenemos que eliminar, ya según el decreto 189. Eh, También se define como objeto que el generador elimina o se propone eliminar, también en el 148, y en la ley 20.920, que es la ley REP de responsabilidad extendida del productor, el residuo está definido como sustancia u objeto que su generador desea o tiene la intención o obligación de eliminar, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un residuo. Es algo que nos queda de algo que hicimos y que necesitamos encontrarle un destino, ¿ya? Pero yo les vengo a decir y a entender el residuo, que lo entendamos como que es un residuo, es un recurso en el lugar equivocado. Por ejemplo, si a mí se me quiebra este vaso con agua que tengo acá en la casa, un vaso quebrado de vidrio no me sirve, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí es un residuo. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo en una planta valorizadora de vidrios? ¿Ya? Si yo lo llevo a Cristalería Chile, Cristalería Toro, cuéntenme en qué se transforma. Ese que era un residuo se transforma en un recurso, ¿verdad? Entonces, todos los residuos son recursos en lugares equivocados. Y vamos a entender el residuo distinto de la basura, ¿ya? Pero los residuos y la basura, en el fondo, están entendidas en el general como lo mismo. La basura lo podíamos entender como aquellos residuos que no se pueden separar, ¿ya? Y que por lo tanto, producto de su naturaleza, no podemos disponer nada más que en el relleno sanitario. Entonces, ¿qué es la basura? ¿Qué es los residuos? Son un error en la Matrix, ¿cierto? Es algo que no debería ser, que no debería existir. Es algo que se debería reincorporar en los procesos productivos. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? A través del ciclo de la naturaleza, ¿ya? Nosotros siempre hemos estado apuntando, eh, siempre estamos generando los seres humanos residuos, pero deberíamos ir apuntando y copiarle a lo que hace la naturaleza, que es un ciclo perfecto. En la naturaleza no existen los residuos, todo se reincorpora de alguna u otra forma, ¿cierto? Eh, Nosotros podemos ver que efectivamente quedan restos de cosas, pero que eventualmente se van a aprovechar de otra forma, ¿ya? No sé, en la naturaleza o en un bosque, los frutos que caen, las hojas secas que se van quedando, las ramas, aportan, ¿cierto? Nutrientes eh, para el mismo árbol, ¿cierto? Se descompone la materia orgánica, o si no, si es un fruto, lo puede comer algún animal o algún pajarito y se lleva las semillas a otro lado. En ese sentido, el ciclo de la naturaleza es el ciclo que es perfecto, ¿ok? Entonces, la economía circular, ¿qué es lo que es? Es que queremos un poco copiarle a
queremos un poco copiarle a la naturaleza. Nosotros actualmente estamos viviendo en una economía lineal. La economía lineal habla, como en la primera columna, dice que extraemos la materia prima, fabricamos un producto, el producto se utiliza y una vez terminada su vida útil se elimina. Después tenemos una alternativa, que es a lo que estamos apuntando y algo que ya hemos logrado hacer en algunos aspectos, que es obtenemos materia prima, fabricamos, usamos. Cuando terminamos de usar un producto, por ejemplo, una botella de bebida desechable, la podemos reincorporar a la fábrica, ¿cierto? La podemos reincorporar como materia prima y eso se hace a través del reciclaje. Sin embargo, también tenemos una gran cantidad de productos que aún tenemos que eliminar. Y por lo tanto, en esta transición a la economía circular vamos a pasar por fases de que todo termina en la basura y luego hemos reducido la porción de residuos que quedan en el relleno sanitario o basura y luego apuntamos a la economía circular, que es obtener materia prima, luego fabricar el producto, se usa el producto, se repara, se puede reusar, se puede retornar o se puede reciclar. Por lo tanto, la materia prima o el producto queda dando vueltas dentro del sistema y no hay eliminación de residuos, ¿ya? Vamos a ver los principios de la economía circular un poquito más allá. Pero dentro de las cosas que se busca entonces es eliminar los residuos que van a eliminación, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Hemos ido transitando esta economía circular paso a paso. Hemos ido reciclando más, recuperando más los residuos, diseñando de otra forma. Pero la economía circular nos dice que no es solamente reciclar. La economía circular es reparadora, es regenerativa y pretende conseguir que todos los productos, componentes y recursos mantengan su utilidad y su valor en todo momento o la mayor cantidad de tiempo posible. Esta es una de las definiciones más recurrentes de la economía circular, ¿ya? Entonces, es importante porque es regenerativa, ¿ya? Reparadora y además busca que todos aquellos productos que ya están les podamos extender la vida útil de distintas maneras la mayor cantidad de tiempo posible. Para eso, la economía circular se apoya de dos ciclos, ¿ya? Vamos a llamarle, eh, esto está extraído de la mariposa de la economía circular, en que se cruzan dos ciclos ya que tenemos para poder lograr la mayor cantidad en este caso el ciclo técnico, la mayor cantidad de tiempo en que podamos mantener o sostener los productos en su vida útil, ¿ya? Y el ciclo técnico habla de que vamos a fabricar, ¿cierto? Los residuos, los vamos a usar y estos después vamos a poder reincorporarlos al proceso a través de distintas herramientas, como por ejemplo, terminaste de usar tu celular, por ejemplo, eh, no sé, ya no funciona, ya no se puede actualizar más no se puede actualizar el software, qué sé yo, no se pueden instalar las aplicaciones y yo tengo que deshacerme de esto. Lo que dice el ciclo técnico es que yo lo puedo hacer. Primero, lo más importante es tratar de mantener este teléfono como teléfono en su función principal, que se mantenga, ¿ya? Y luego es que yo puedo extraer a través de medidas del reciclaje, ¿cierto? O del desarmarlo por partes. Es decir, que yo puedo reemplazar las partes que están malas por otras que están buenas. Y luego, si no es posible la reparación de las partes, puedo sacar también algunos componentes que pudieran ser de utilidad, como los metales valiosos, ¿cierto? Podemos ir recuperando también la pantalla, si es que estuviera buena para reparar otro teléfono. Pero esos son los ciclos técnicos, ¿ya?
Entonces, y están orientados los ciclos técnicos a recursos que no son renovables, ¿ya? O, por ejemplo, los derivados del petróleo, los plásticos, este tipo de productos, ¿ya? Eh, ¿Qué cosas caerían dentro del ciclo técnico? Es, por ejemplo, los contenedores de reciclaje para el plástico, ¿ya? Cuando yo termino de usar la botella, vuelvo al ejemplo de la botella de bebidas porque es un ejemplo muy común, ¿ya? Que se usa en las casas, en la oficina. Esta botella desechable, yo la incorporo al ciclo técnico para que pueda seguir funcionando, ¿ok? Es importante destacar que dentro de los productos que generan más plástico están los envases y embalajes, ¿ya? De todos los plásticos que se están generando, hay muchos que pertenecen a envases y embalajes. Por eso es súper importante que cuando nosotros vayamos a desembalar un producto, podamos identificar los materiales que tiene y que estos se puedan segregar de manera correcta, ¿ok? Vamos a ver más adelante una ley que nos obliga a hacer esa separación en casa. Y por otro lado, tenemos el ciclo biológico. El ciclo biológico está orientado a todos aquellos recursos que son renovables, es decir, que se dan en la naturaleza como procesos biológicos, como la digestión de residuos orgánicos, ¿cierto? La absorción de los nutrientes, en el fondo disposición en suelo, y los ciclos biológicos se pueden ver contaminados por los ciclos técnicos. Si nosotros incorporamos, aquí está, si nosotros dejamos, por ejemplo, esto que está acá, esta botella plástica, la contaminamos el ciclo biológico si yo lo ingreso, o por ejemplo, la ropa, vamos a los textiles. Si nosotros tenemos ropa que es de plástico, eh, como la mayoría de la ropa del fast fashion, tenemos que cuando nosotros lavamos la ropa, tenemos agua que está quedando con microplásticos y esa agua se incorpora al ciclo, ¿ya? Al ciclo del agua, ya sea porque, no sé, supongamos que la lavadora está conectada a regar los árboles del patio. Entonces, esos microplásticos van quedando en el sistema biológico y lo van contaminando, ¿ya? Y hacen que el ciclo biológico no funcione tan óptimamente y que no se alcance a regenerar y no se alcance a recuperar de la extracción de los materiales que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos la economía circular funciona a través de estos dos ciclos, el biológico y el técnico. El biológico es para aquellos que son producto de los recursos naturales y el técnico para aquellos que son de productos que son no renovables. Entonces, la economía circular es mucho más que solo reciclar. La economía circular apunta a que nosotros vayamos regenerando, a que nosotros vayamos tomando iniciativa. Es un proceso que va a ser lento, sí, y por eso es que en Chile existe la hoja de ruta para un Chile circular, que apunta a que el año 2040 vamos a ser circulares, ¿ya? Eh, entonces, la visión es que al año 2040 la economía circular regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo sustentable o sostenible, justo y participativo que ponga en el centro el bienestar de las personas. ¿Ok? Para eso se hicieron algunos ejes estratégicos, ¿ya? Y los ejes de cómo va a ir avanzando esta transformación están dados por la innovación circular, la cultura circular, la regulación circular y territorios circulares. Para poder lograr esto en todos estos aspectos y lograr ser efectivamente circular, en que se tomen los ciclos técnicos y los ciclos biológicos, que se desarrolle lo suficiente para poder alcanzar a gestionar todos los residuos de Chile, es un largo proceso, ¿ya? Para eso tenemos ciertos principios que son los que guían esta transformación.
Los principios de la economía circular son eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos y materiales la mayor cantidad de tiempo posible y regenerar la naturaleza. Imagínense que uno de los horizontes a los que apuntamos es a regenerar la naturaleza. Ha sido tan intenso la extracción de los recursos naturales que en el fondo, hemos agotado la tasa de recuperación. Eh, ya no me acuerdo qué día de este año fue el, el día en que se consumen todos los recursos que habían disponibles en Chile, ¿ya? Los recursos naturales. Eh, y estamos buscando entonces regenerar la naturaleza, que todas las acciones que nosotros tomemos tengan en cuenta estos principios. Entonces, vamos a revisar. Eliminar los residuos y la contaminación. Este es el primer principio. Y eliminar los residuos, actualmente entonces funcionamos con este sistema lineal que yo les había mostrado, en que tomamos las materias primas y eliminamos el producto sin tomar el valor de aquello que nosotros estamos eliminando, ¿ya? Eh, Cuando nosotros terminamos la disposición final de algún producto que terminó la vida útil, en el mejor de los casos, aprovechamos la valorización aprovechamos su energía a través de la valorización energética en un incinerador. Y digo el mejor de los casos porque así estamos obteniendo algo del residuo. Sin embargo, terminan en vertederos o en rellenos sanitarios, que finalmente son recursos que terminan metidos en la tierra, tapados, y se los dejamos de recuerdo a las generaciones futuras. Estamos perdiendo recursos y además estamos contaminando el medio ambiente, impidiendo la recuperación y la regeneración de ese sistema, ¿cierto? Entonces, el principio lo que busca es eliminar los residuos y la contaminación, pero no es yo elimino los residuos a través de simplemente el eliminar los residuos no significa que yo los recicle, es eliminar los residuos desde el diseño, ¿ya? Recordarles que el problema y la solución para eliminar los residuos es a través del diseño. Cuando yo termino de usar este lápiz, por ejemplo, está diseñado para que yo lo elimine. No está diseñado para que yo lo rellene, no está diseñado para que se transforme en otra cosa. Está diseñado para que terminada su vida útil, ¡puf!, automáticamente se transforma en un residuo. Y yo, como persona, ¿qué puedo hacer con este residuo? Terminar y botarlo al relleno sanitario a través de el sistema de recolección de residuos que tenemos todos en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros diseñáramos los productos desde un comienzo, pensando en que no puede terminar su vida útil o terminada su vida útil se pueda gestionar, primero tendría que identificar el tipo de plástico, ¿cierto? Saber si es completamente de un solo material, si queda sucio o queda limpio. ¿Se puede reciclar o no se puede reciclar? Eliminar los residuos es parte del diseño, es el parte de repensar, es el cómo diseñamos las estrategias para que dejen de existir los residuos al final de la vida útil de los productos que estamos incorporando, ¿ya? Luego tenemos, como segundo principio, es circular los productos y materiales, circular los productos en su valor más alto durante la mayor cantidad de tiempo. Entonces, cuando esto ya no se puede usar, por ejemplo, se puede circular el producto. Entonces, ¿cómo nosotros lo podríamos hacer más circular? Que pudiera ser recargable y que yo pudiera comprar la carga de este producto, ¿cierto? Eso significa que estoy extendiendo su vida útil y en su más alto valor, es decir, dejándolo como lápiz aún sin tener que invertir energía en cambiar el producto a través del reciclaje, por ejemplo, o a través de otras cosas. Entonces, estoy haciendo que este lápiz siga siendo lápiz, producto de invertir la poca energía que significa llenarlo o recargarlo, ¿ok? Si ya no lo puedo recargar, por ejemplo, que se pudieran reemplazar partes, y eso habla de otros productos que a lo mejor son más fáciles que se ven más útiles de recambiar, como por ejemplo el teléfono celular.
se me rompió la pantalla. ¿Qué puedo hacer? Puedo reemplazar la pantalla de mi teléfono y voy a hacerlo circular en un valor más alto. ¿Eso qué significa? No que el celular va a costar más, sino que lo estamos dejando como celular, ¿ok? Circular los productos entonces y los materiales, ¿ya? En este caso sí estamos hablando un poco más de reciclar, pero no es la primera alternativa, ¿ok? La primera alternativa es mantener el producto como tal. Y el reciclaje, lo vamos a ver más adelante, pero el reciclaje es ingresarle a un proceso productivo en que yo extraigo materia prima del producto. El tercer y último principio de la economía circular, o del tercero y de los más grandes principios de la economía circular, es regenerar la naturaleza. Esto es cuando pasamos de economía lineal a economía circular. Es cuando dejamos de poner presión en la naturaleza y que todo lo que nosotros vamos a extraer se haga en un sistema en el que podamos regenerar, en el que si yo, por ejemplo, busco obtener madera, no sea de un bosque que yo voy a desintegrar por completo y no me voy a hacer cargo de eso. Podría ser a través de poner árboles, ir sacando la madera que se va necesitando, pero sosteniendo el bosque, ¿ya? O la plantación en este caso. Entonces, regenerar la naturaleza apunta, en primera instancia, a que reincorporemos la mayor cantidad de materias primas que sean del ciclo biológico a la naturaleza. Devolverle la materia orgánica a la naturaleza. Actualmente se va al relleno sanitario. En el relleno sanitario eventualmente se va a transformar se va a desintegrar y se va a transformar en tierra, llamémosle, pero si nosotros lo integramos a una planta de compostaje o lo compostamos en la casa, estamos devolviéndole valor a la tierra, ¿cierto? Regenerando la naturaleza. Dentro de las líneas de trabajo que existen en la hoja de ruta, tenemos dentro de la innovación circular y en base a estos tres principios que vimos, que se impulsan en innovación circular, empresas cero residuos, ¿ya? Que es algo que igual ha ido avanzando. Promoción de modelos circulares. Investigación y desarrollo para la economía circular, que es súper importante. Como yo les decía, el repensar y el rediseñar es parte de la base de la economía circular. Colaboración estratégica para soluciones de economía circular de alto impacto. Escalamiento de soluciones circulares de alto potencial. Es decir, repliquemos proyectos chiquititos a ver si pueden ser escalables. Sistemas de información para la modelación de impacto ambiental local de bienes y servicios. Normas técnicas para la economía circular y compras públicas circulares. Eso también es relevante, ¿cierto? Ahora hay algunos servicios que sí incorporan el tema de las compras circulares o verdes. Luego tenemos cultura circular y en este ámbito tenemos difusión de hábitos de prácticas circulares. Es súper importante porque es participativo, ¿ya? El poder ser circular al año 2040 implica que cada una y cada uno de nosotros tomemos acción. Y para eso tenemos que conocer, y para eso tenemos que capacitarnos, y para eso tenemos que entender. Entonces es importante la difusión. La economía circular en la comunidad escolar es una de las formas más importantes de hacer difusión. Habilidades para la economía circular. Es necesario desarrollarla. Sistema de ecoetiquetado para Chile. Ese ya está un poquito más avanzado a través de una PL, ¿ya? No sé si ustedes han notado, pero hay algunos productos, sobre todo los alimenticios, que dicen qué tipo de plástico es el que viene envasado al producto. Por ejemplo, los congelados dicen plástico 5 o plástico 4. Transparencia y trazabilidad para la economía circular. Eso también es algo que se viene trabajando desde el nivel industrial. Seguimiento del proceso hacia una economía circular, perdón. Después tenemos también regulación circular. Es importante que junto con todas las ganas de avanzar hacia un territorio circular o hacia un Chile circular, la normativa nos acompañe. Por lo tanto, hay que ampliar la gama de productos prioritarios sujetos a la responsabilidad extendida del productor. Actualizar el marco regulatorio de la gestión de residuos para facilitar el reuso y la valorización. Súper importante.
muy relevante poner a todos los servicios alineados para que podamos ir avanzando en estos aspectos. A veces hay cosas que parecieran que son lógicas, pero que cuando uno necesita cumplir con la normativa, hacen que se entorpezcan ciertos procesos, ¿ya? Incentivos en información para la separación en origen. Por ejemplo, ¿cuántas o cuántos de ustedes saben segregar los residuos efectivamente en el lugar donde ustedes pueden hacer reciclaje? Lo pueden ir dejando en el chat. Cuéntenme si saben segregar. ¿Entienden la diferencia de los tipos de plástico? Eh, También la tarifa solidaria por el servicio de aseo, estándar de los productos en la economía circular, fortalecimiento de la fiscalización de la disposición inadecuada de residuos, para que dejemos de tener la ribera de los ríos llenos de contaminantes, llenos de residuos, llenos de todavía disposición inadecuada. Fortalecer el impulso de la economía circular a nivel internacional. También sumamente importante, porque nosotros no vivimos aislados en una isla, ¿cierto? Sin conexión, sino que estamos interconectados con el resto del globo. Los territorios circulares. Y en este ámbito se levanta o se fomenta la economía circular para la reactivación de los territorios, la provisión de espacios y canales de encuentro en la participación para la transición, reconocimiento e inclusión de las recicladoras y los recicladores de base, sistemas de producción regenerativos. Igual este ítem ha estado un poco más de moda también. No sé si han escuchado harto de la agricultura regenerativa, los bosques comestibles y ese tipo de cosas. Infraestructura y equipamiento local para la economía circular. Es súper importante que para que los territorios sean circulares, nosotros tenemos que tener infraestructura suficiente. Hay muchos territorios a los que es difícil acceso, pero además la geografía de nuestro país es importante que podamos ir avanzando hacia las distintas localidades en tener todos los servicios, ¿ya? Y potenciar también aquellos servicios que vienen desde lo natural del mismo territorio, ¿ya? Es importante que vayamos también habitando los distintos territorios. Incorporar el enfoque circular en la planificación del desarrollo regional comunal. Esto también, conversaba con lo anterior, es importante que vayamos teniendo planificación territorial, ¿cierto? A niveles de comuna, de provincia, de regiones, y eso permite que avancemos un poco mejor como desde el territorio, ¿cierto? Entendiendo las fortalezas, las debilidades, las brechas, eh, para poder ir avanzando hacia la circularidad. Porque, por ejemplo, hay regiones en las que no hay planta para recuperar ni reciclar vidrio. Se puede segregar, pero por ejemplo en Arica es más caro. El transporte hasta la zona central, en que sí existen las plantas para el reciclaje de vidrio, hace que el proceso sea más caro, que tenga más huella de carbono. Entonces hay que ir revisando qué es lo que podemos ir haciendo en los territorios, ¿ya? ¿Con qué podemos ir avanzando? Y dentro de las herramientas, de las principales herramientas que hay hoy en día, es la ley REP. La ley REP es la ley 20.920 de responsabilidad extendida del productor, que establece la obligación de todos aquellos que son productores de producto prioritario, hacerse responsable de los residuos en los que se transforman su producto. ¿Cuáles son los productos prioritarios? ¿Alguien sabe cuáles son los productos prioritarios? Los productos prioritarios son neumáticos, aceites lubricantes, pilas, baterías, eléctricos, electrónicos, envases y embalajes. Esta ley define que hay una jerarquía para poder, una jerarquía de la gestión de residuos. ¿Esto qué significa? Que yo para poder gestionar los residuos que estoy generando, hay una escala, hay una pirámide que es invertida y que se ve pésimo ahora que estoy mirando la presentación aquí. Pero el primer escalón, que es la base, ¿cierto? Que está invertida por eso mismo, porque la base, lo que necesitamos que sea mayor cantidad, es prevenir. Y después de que yo puedo prevenir un residuo, o sea, de que no pude prevenir la generación de un residuo, puedo
reducir, reutilizar, reciclar, valorizar energéticamente. Y por último, la fracción más pequeña, lo que queda acá abajo, es la eliminación. Entonces, ¿qué formas tengo yo de prevenir? Por ejemplo, puedo prevenir la generación de papel usado si yo no imprimo el correo que aparece en la segunda hoja con una línea chiquitita, ¿cierto? Entonces, si yo voy a imprimir, me fijo que no salga la segunda hoja o lo ajusto a una sola hoja, elijo lo justo, ¿ya? Y así estoy previniendo la generación de este, que va a ser un residuo, porque si quedó con la línea ahí, ya no lo puedo usar para nada más. O sea, puedo escribir encima, ¿cierto? Pero ya no es lo mismo. Entonces, prevengo el residuo. ¿De qué otra forma? Llevando mi bolsa reutilizable. ¿De qué otra forma? Usando mi botella retornable, ¿cierto? Dejo de generar un residuo. Luego busco reducir, ¿ya? Reducir la cantidad de residuos que estoy generando. O puedo reutilizar también, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de la gestión de residuos, cuando hablamos de reutilizar, yo no estoy hablando de usar el tarro de los duranos en conserva, por ejemplo, em, para pegarle escarcha, para pegarle ruedas de otros materiales, para ponerle pinturas, o la botella desechable también, para transformarla en un autito. Sí, efectivamente eso es reutilizar, pero estoy reutilizando de forma tal en que yo ese residuo después de que termina la vida útil de ese juguete, llamémosle, o de esa reutilización, ya no lo puedo reciclar. Esa botella plástica con pegamento no me la reciben en el punto limpio. La botella, la hoja de papel con escarcha o lentejuelas o cositas plásticas pegadas tampoco me la reciben, porque entorpece el proceso de reciclaje. Entonces estoy hablando de reutilización cuando busco la bolsa reutilizable, el, la botella reutilizable, los cubiertos reutilizables, cuando me preocupo de no pedir en desechables, ¿cierto? Eso es prevenir y además reutilizar. Si ya no pude, supongamos, yo voy a salir de mi casa un día de mucho calor en el verano y se me quedó mi botella de agua. Mi botella de agua reutilizable, ya no pude prevenir. Tengo muchas ganas de tomarme un agua helada porque voy en la micro muerta de calor. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo comprarme un agua en una botella desechable. ¿Y qué puedo hacer con esa botella después? La puedo reusar y en algún otro caso es que pueda salir de nuevo con la botella o la puedo llenar de nuevo como botella de agua. Cuando ya dejo de reutilizarla, la puedo reciclar. Y esa botella perfectamente la puedo incorporar al ciclo técnico de la economía circular y poder avanzar en recuperar sus materiales. Porque reciclar es eso, y que yo introduzco en un proceso productivo para que esa botella sea picada, sea derretida y se transforme en pellets. Y ese pellet plástico se pueda utilizar en la fabricación de otros productos. Eh, y por último, la valorización, no por último, sino que después tenemos la valorización energética, que está orientada principalmente a instituciones, en que ellos hacen convenios con lugares que valorizan los residuos a través de la quema de los residuos. ¿Y por qué esto sí es una valorización? Porque esos lugares utilizan petróleo, que es en el fondo o carbón, entonces estoy dejando de consumir un combustible fósil, lo estoy reemplazando por algo que ya no servía para obtener la energía que necesitaba. Y esa es la valorización energética. Y se pone antes que el relleno sanitario porque es el lugar donde el residuo no le va a pasar nada. O sea, el residuo se va a quedar ahí 400 años, la botella de plástico adentro y no le va a pasar ninguna cosa. Esa es la pirámide de gestión de residuos de la ley REP y que lo toma la ley REP, ¿cierto? Pero es una pirámide que existe antes de la ley, ¿ya? En muchos lados. Por otra parte, el objetivo de la ley, entonces, lo que busca es aumentar esta primera fase de aquí, que es prevenir, reutilizar, reusar, reutilizar, reciclar, versus la disposición final. Entonces, busca fomentar la reutilización y reciclaje u otro tipo de valorizaciones, ¿ya? A través de instaurar esta responsabilidad extendida del productor. Dejamos de eliminar residuos, ¿ya?
al relleno sanitario. Es el objetivo de la ley. ¿Quiénes son los productores de productos prioritarios? Porque aquí sí que tenemos un problema, porque hay muchos que no se han enterado que son productores de un producto prioritario. Los productores son personas que, independiente de la técnica de comercialización, enajenan un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional. Enajena, bajo marca propia, un producto prioritario adquirido de un tercero que no es quien distribuyó primero y que importa un producto prioritario para su uso profesional. Supongamos. Para el caso de los envases y embalajes, es importante decir que el productor no es quien hace el embalaje, sino quien pone en el mercado el producto embalado. ¿Ya? Entonces, ¿quién es responsable de una caja de zapatos que me compré yo de X marca? No es quien fabricó la caja, perdón, sino que quien puso los zapatos dentro, ¿ya? La marca que puso los zapatos. Porque se entiende que esa caja no existiría si la persona o la empresa que quiere vender el zapato no los pusiera ahí, ¿ok? Como ejemplo del tercero de importar un producto prioritario para el al uso profesional, tenemos que, supongamos que yo vendo cámaras de vigilancia, arriendo el servicio de vigilancia. Para eso importo cámaras, que son un producto prioritario, eh, porque es eléctrico y electrónico, ¿ya? Y en este caso yo no vendo las cámaras, sino que vendo el servicio y yo te pongo en la casa las cámaras. Eso es entonces un productor de producto prioritario, porque lo usa eh, para su uso profesional. Entonces, la ley REP, ¿cuáles son los productos prioritarios? Aceites lubricantes, baterías, envases y embalajes, neumáticos, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Dentro de eso ya tenemos que el Decreto Supremo número 8 establece metas para los neumáticos. ¿Cuáles son los neumáticos que están afectos? Los de automóviles, de motos, de scooter. ¿Cuáles son los que no están afectos? Bicicletas, monociclos, triciclos, sillas de rueda, los neumáticos macizos, similares. ¿Ya? ¿Y cuáles son las metas de recolección? Tenemos que las metas de recolección para el año 2023 son un 50%. Para el año 2024 tienen que recolectar el 80% de lo que pusieron en el mercado. Y el 2028 recolectar el 90% de lo que pusieron en el mercado. Las metas de valorización, que es distinto lo que recolectan de lo que valorizan, es un 25, 60 y 90% respectivamente. Respecto de los envases y embalajes, que también están vigentes, ¿ya? Las metas son distintas, ¿ya? Tenemos dos categorías, los envases domiciliarios y no domiciliarios, pero respecto de los domiciliarios, las metas para el primer año, por ejemplo, para el cartón para líquidos, es de un 5%. El vidrio, un 11%, que es el que tiene más, ¿ok? Pero los otros productos se mueven entre el 5, el 3, que es el plástico, porque es más difícil de reciclarlo y además difícil de identificar qué tipo de plástico es para reciclarlo. Estas son las metas que tenemos para los domiciliarios. Y vamos a llegar a un 65% de vidrio, 45% de plástico, 70% de papel y cartón, 55% de metal y un 60% de cartón para líquidos. El cartón para líquidos es la forma de decir es la forma correcta de decirle a las cajitas de leche, por ejemplo. ¿Ya? Recordar que Tetra Pak es una marca. ¿Y esto cómo se va a hacer? Se va a hacer a través de la segregación en origen. Es importante que todos aquellos que somos usuarios, que todos compramos cosas, sepamos que debería ir avanzando hacia que van a recolectar puerta a puerta los residuos. Primer año, o sea, el año pasado, 10%. Segundo año, 20% de las viviendas del país deberían tener recogida puerta a puerta. Vayan contándome en el chat si ustedes tienen segregación o tienen que ir a un punto limpio. Después tenemos las metas para los no domiciliarios, es decir, lo que queda en el patio de las empresas. Tienen metas para plásticos, metales, papeles y cartones. Y partimos en un 48% del papel y cartón, llegamos a un 23% de metal y un 15%, 13% de plástico, ¿ya? Y vamos a llegar a un 55, 70 y 85% de lo que queda en el patio de reciclaje de papel y cartón, ¿ya? Son porcentajes que son más altos que para los domiciliarios. Dentro de esto tenemos distintas subcategorías, categorías domiciliarios y no domiciliarios, y los distintos materiales, ¿ya?
Las subcategorías serían las materialidades. Y las materialidades son distintas, como les dije, para los domiciliarios de los no domiciliarios. Pero son solo para estos materiales. Hay otros envases, por ejemplo, que son de madera, que no cumplen metas en la ley. ¿Ya? Eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener en mente. No todos los envases cumplen metas, pero la mayoría de estos que terminan en la casa son de alguna de estas materialidades. Otra de las estrategias que se está desarrollando también es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Ustedes saben que la cantidad de los residuos orgánicos que se generan en la casa o en los establecimientos es muy alta. Más del 60% de nuestros residuos es orgánico, ¿ya? Y esta es una estrategia que se desarrolló en Chile bajo un acuerdo de cooperación con Canadá, ¿ya? Entonces, pasar de un 1% a un 66% de valorización de residuos orgánicos municipal es la meta, ¿ya? Sabemos entonces que el 60% de nuestros residuos en la casa corresponden a restos de cáscara, frutas, verduras, ¿cierto? O materiales que son perfectamente compostables u orgánicos. Menos del 1% de ellos es valorizados. Entonces, lo que busca la estrategia es que el 66% de estos residuos sean valorizados, recolectados y valorizados a nivel municipal para el año 2040, ¿ya? Eh, y podamos aprovecharlo. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos esto, estamos ayudando a la regeneración de la naturaleza, poniendo menos presión o alivianando la presión de extracción con incorporar los residuos que estaban quedando a propósito de esta producción. Para cumplir con el propósito, tenemos metas intermedias al año 2030. Valorizar un 30% de los residuos orgánicos. Y eso significa que 500.000 familias utilizan composteras o vermicomposteras. ¿Ustedes usan compostera en la casa? ¿Usan vermicompostera? ¿Saben cómo se usan estos procesos? Llegar a 5.000 Sí, mismo el establecimientos departamento. el departamento también se puede usar las vermis, ¿ya? Ojo que ahí que no generan malos olores. Y si no, ponerse de acuerdo con todo el edificio y que el administrador ponga un par de composteras ahí en alguna parte del patio. No hay administrador, no hay administración donde yo vivo. Son departamentos de Ah, Hello. pucha. Bueno, algo vamos a tener que hacer, ¿cierto? Hay que organizarse. También busca llegar a 5.000 establecimientos educacionales con composteras y alcanzar 500 barrios, perdón, con el programa Quiero mi barrio, que hagan compostaje o vermicompostaje. Diferencia es compostaje sin lombrices y vermicompostaje con lombrices, ¿ok? Si ustedes me preguntan a mí, en mi compostera, que no la pesco tarde mal y nunca, solo la uso para echar los residuos orgánicos, no se me ha muerto ni un compost. Las lombrices, debo decir que requieren más cuidado. Contar con un 50% de las instituciones públicas separando residuos en origen. Separan sus residuos en el trabajo. Y lo otro es lograr que todos los parques urbanos administrados por el Ministerio de la Vivienda estén compostando sus residuos orgánicos en sus instalaciones. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? El municipio de Santa Juana. Esta es una comuna de la región del Biobío. Es una de las pocas del país que tiene segregación en origen y recolección diferenciada en toda su área urbana, ¿ya? Y a partir del año 2019 se realiza el servicio de recolección en tres fracciones: reciclables, orgánicos y descartables, o que sería en el fondo lo que se va a relleno sanitario. Cuentan con una planta integrada de manejo de residuos, ya que tiene una cancha de compostaje y además tiene el pretratamiento de algunos productos de reciclaje, ¿ya? ¿Y cuáles han sido los resultados de esta comuna? Lo que vemos aquí. Han recuperado en la planta de reciclaje cerca de un 26% de envases y embalajes, 58% de orgánico y un 16% va al descartable o al relleno sanitario. ¿Qué hacemos con estas estrategias? Es que además extendemos la vida útil de los rellenos sanitarios que hay actualmente, porque yo estoy segura que a nadie le gustaría vivir cerca de un relleno sanitario, porque implica muchos impactos, además de solo el hecho de vivir cerca de un relleno sanitario, sino que también aporta en cierta medida a que haya más flujo de camiones, que podamos tener malos olores,
y otros problemas que se pudieran ver en los rellenos sanitarios. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen de todo lo que vimos ahora, raudos y veloces que pasamos por un montón de temáticas diferentes? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿De la gestión de residuos? Vamos a... A ver qué hay en el chat. Sí. Espera un poquito. Voy a parar ahí ¿Dónde está? la Ah, grabación. ya. Ahí sí. Se